es una onda plana. Aquí debo poner algo que me da la dirección de propagación de la onda. Pero esto me dice la dirección del campo eléctrico. Esto, lo que va acá, me va a decir la dirección de propagación de la onda. ¿Cómo debe ser la dirección de propagación de la onda con respecto a la dirección del campo eléctrico? Perpendicular. Porque en una onda plana tenemos que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, aquí tengo que poner una cantidad vectorial que sea perpendicular a este vector. Pero esa cantidad vectorial va a tener tres componentes: una en el eje X, una en el eje Y, una en el eje Z. Pero acuérdense, esa cantidad ya es el producto vectorial. Ahora nos va a quedar entonces lo siguiente. Aquí voy a poner unos coeficientes por ahorita: A, B y C. ¿Qué características deben tener A, B y C? Bueno, hay un vector que es el vector K, que va a tener la cualidad de tener tres componentes. Esas tres componentes son K por los pi, por A, por los X, por pi, por A, por B, por Y, pero lo que va aquí es todo esto, lo que estamos explicando es simple y llanamente K punto R. R es X uso X más Y uso Y más Z por uso Z. Entonces, este es el vector K. No sé cuánto vale A, B y C, pero tengo algo importante de esos coeficientes. ¿Qué es eso? Que cuando se haga el producto escalar de K por este vector, ¿cuánto debe dar ese producto escalar? 0, porque son vectores perpendiculares. Entonces, 2pi variable sobre metro, que es una constante, multiplicado por A por 1 más 2pi radianes por metro por B por J más 2pi radianes por metro por C por menos 1 debe ser igual a 0. Entonces, noten que de esta manera nosotros entonces podemos decir algo importante. Ya podemos sacar hasta quiénes podrían ser A, B y C, suponiendo esto. Supónganse que alguien dice, esto me lleva entonces a lo siguiente: este corchete debe ser igual a 0. Pero noten, A, B y C deben ser números reales. Entonces B debe ser 0. No hay manera de sumarlo con otros números que no sean, porque estos son números reales y este es un número imaginario puro. Entonces B debe ser exactamente igual a 0. ¿Y cuánto vale A y C? Deben ser igual. Entonces, una posibilidad para ese caso sería esta: noten que esta es una onda
de que aquí aparece el vector que me dice la dirección de propagación de la onda. ¿Cuál será entonces el vector K? ¿Quién es el vector K? En este caso el vector K sería 2pi radianes por u sub x más u sub c. Ese es nuestro vector K, vector de polarización, perdón, vector de nuestra onda. Ahora, el vector número 2. Podemos encontrar, de hecho, muchas veces el vector K haciendo uso de lo siguiente. Fíjense que no hago uso de esto, sino que digo que el exponencial siempre tiene la forma, me falta una bola por acá. El exponencial es E a la menos J K punto R más pi sub 0 o menos pi sub 0. Vamos a poner menos. Igual a eso al exponencial. K va a tener 3 componentes. Observamos menos JK punto R. Y esta cantidad debe ser igual a menos J. Lo voy a poner aquí sin la J aquí. Menos K punto R. Igual a la J casi. Esto debe ser menos 2pi radianes. Por X. Menos 2pi radianes. Esto debe ser válido para cualquier posición. Por ejemplo, vamos a hacer que digo que X y Z valen 0, pero que Y y Z valen 0. Entonces, 2pi radianes debe ser igual a K sub X. Si digo que X vale 0 y Y vale 0, entonces Z por K sub Z negativo debe ser menos 2pi radianes, por tanto K sub Z es 2pi radianes. De allí que también podemos encontrar cuál es el valor de nuestro vector haciendo uso de ese tipo de cosas. Ahora, ya una vez que sabemos cuál es el vector número de onda, podemos conseguir el vector U sub K. El módulo de este vector. Esto por el módulo de esto. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? La raíz de la no, acá. Entonces, ¿cuál será? ¿Ah? Es el vector que nos dice la dirección de propagación de esta onda. Esta onda se está propagando
formando un ángulo de 45 grados con el eje X y con el eje Z. La pregunta es, ¿cuál es la polarización de esta onda? Lo tenemos aquí algo, apareció aquí una J. Entonces, no podemos decir que cuando vayamos al tiempo, todos las tres componentes están en fase. Eso significa que la polarización no necesariamente es lineal. Entonces, tenemos que ver qué le está pasando. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos. ¿Se acuerdan cómo es que uno va a trabajar? Necesitamos llevar eso a tiempo. Entonces vamos a conseguir las componentes del campo en el tiempo. Para conseguir las componentes del campo en el tiempo, ¿qué es lo que me va a quedar? Sería S0 por el coseno de omega t menos el radial sobre menos por x más c. En el caso de y es eso 0 por el coseno de omega t. Acuérdense que j es la j pi medio, por lo tanto le tengo que sumar pi medio. Agarren. En el caso de la componente que dije y, podemos transformarla en un seno. El coseno de un argumento que se le suma pi medio es el menos 0. Tenemos la componente en el de y dice, uno se puede ver tentado ahora a hacer lo siguiente, ya que compré una ahora. Puede verse tentado ahora a tratar de conseguir la tres componentes y ver cuál es la elipse. Pero vean, tiene tres componentes y nosotros no sabemos la fórmula de una elipse en el espacio con tres dimensiones. Y tenemos que tomar en cuenta algo. Imagínense, por ejemplo, esta figura. ¿Esto qué es? Una circunferencia. Pero si uno lo ve un poco ladeado, ¿qué figura es? Una elipse. Una elipse. Se ve una circunferencia si uno la ve de frente. Pero si uno la ve ladeado, nos quedaría una elipse. Y más aún, hasta podría degradarse y ver solamente una línea recta. Entonces, para ver estas tres componentes, ¿qué representa eso? Tenemos que verlo como. Tenemos que verlo de forma tal que no se vea deformado, que el observador no lo vea deformado. Ese observador no lo va a ver deformado solamente si lo está viendo de frente. Si la elipse o la circunferencia o lo que sea está aquí en plano y lo veo de frente, no se va a deformar. Pero si lo veo inclinado, se me puede deformar. Entonces, hay solamente una dirección que nosotros conocemos, y es esa. Que la onda es perpendicular a este vector. Y hay unas cosas que ustedes ya conocen. Imagínense que aquí tengo el frente de onda. Y por acá tengo el vector horizontal.
Y sabemos que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de su carga. Podemos poner un campo eléctrico en cualquier dirección. Yo puedo hablar de un campo eléctrico, por ejemplo, que tenga solamente esta dirección. ¿Cómo puedo encontrar una dirección que sea perpendicular a su carga? Porque debe ser perpendicular a su carga. Bueno, hay una cualidad, como ese que se dirección, lo llamo por decir algo. U sub B, se le puede dar cualquier nombre que no sea acá. ¿Qué calidad debe tener ese vector U sub B? U sub B punto U sub K debe ser ¿cuánto? 0, porque los vectores perpendiculares son su escalar es 0. Entonces vamos a tratar de determinar U sub B. Hay varias maneras de determinar este vector. Profe, nos preguntan por qué la componente Z es positiva y no negativa. Si en el campo era menos Z, en la de componente Z dice que es igual a X. No, porque hay instructivo. No. O sea, la componente del campo en Z dice que es eso 0, coseno, ta. ¿Y cuál era el No campo? debería ser menos eso 0. ¿Cuál era el campo? Lo borré. Era. En el caso de GZ, si tienes razón, vamos a ponerlo entonces bien. ¿Es su Z cuál es? Tal cual que ¿Es X su 0? negativo. O 0 omega t menos por pi radial sobre menos. Porque él tenía un signo menos en el entonces aquí hay menos. Por X más Z. Arriba de patente decimal. Tiene razón. Que lo borré y se borró. Entonces, vean. Ya tenemos entonces las componentes. Vamos a calcular un vector sub B, 1. Me interesa un vector que sea perpendicular a su K. Bueno, es muy sencillo en este caso. U sub Y es perpendicular a su K. Porque esto no tiene componentes de regresión del eje. Pero supónganse que no lo sé. Digo, U sub B puede ser cualquier vector. Vamos a hablar de, por ejemplo, una dirección cualquiera. Tiene una componente en el eje X. ¿Qué número de componentes le puedo poner en el eje X? Cualquiera. Vamos a decir que digo 3 U sub B. ¿Tiene componente en el eje Y? Sí, cualquiera. Pero la componente en el eje Z no la puedo dejar al azar. Entonces, por ejemplo, digo, tiene una componente en el eje Z que tiene una incógnita por su Z. Y al final esto lo tendré que dividir entre su módulo para decir que es unitario. Pero este vector multiplicado por U sub K, ¿cuánto vale U sub K? U sub X más U sub Z dividido en 2. ¿Cuánto debe dar eso? 0. ¿No se dan cuenta que a partir de allí pueden poner cuánto vale esta constante A? Una ecuación con una sola incógnita. Y después que tenga el vector A, es una manera de encontrarlo en cualquier dirección. Pero en este caso, el más fácil de todos los vectores U sub B es porque es perpendicular tanto al eje X como al eje Z. Vamos a verlo por lo más fácil. De esa manera, aunque es válida. U sub B es un vector que está en el plano paralelo al plano. ¿Por qué me va a interesar ese vector U sub B? Porque si puedo conseguir después otro vector, como ese que ahora hago otra dirección, por ejemplo, yo uso ese, que sea perpendicular a ese y que también pertenezca al plano, entonces tendré dos componentes mutuamente perpendiculares entre sí que son paralelas al plano. Si agarro este campo original y lo proyecto en estas dos direcciones, tendré entonces las dos componentes en direcciones mutuamente perpendiculares.
estuviera viendo de frente. Ahora, ¿cómo puedo conseguir una dirección perpendicular tanto a un K y a un B? Vector que sea perpendicular a dos vectores. Tenemos su S. Este vector es perpendicular tanto a un sub K como a un sub B. Perpendicular a ambos. Vean, si hacemos el producto escalar entre un sub S y un sub K, nos quedaría 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 da 0. Y si esto lo multiplicamos con un sub Y, también da 0. Este vector es perpendicular tanto al vector U sub B como al vector U sub K. Entonces, ya tenemos los dos vectores. Ya una vez que se tienen los dos vectores, vamos a considerar la proyección del campo en la dirección de los dos vectores. ¿Cómo se hace para conseguir la proyección de un campo en una determinada dirección? ¿Cómo se hace para conseguir la dirección la proyección de un vector en una determinada dirección? El unitario multiplicado por esa dirección, ¿no? Perfecto, punto escalar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese producto escalar o esos productos escalares. Una vez que se tienen esos productos escalares, ahora tendríamos las dos componentes, una en X, pero una en P y una en S. Y esas dos componentes pertenecen a un plano que es perpendicular a la dirección de propagación. Es como si lo estuviéramos viendo de frente. Y ahora tenemos que repetir el procedimiento que usamos para el primer ejemplo, pero en esta dirección. Si multiplicamos el campo que tiene tres componentes en la dirección del vector U sub P, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, ¿cuál era el vector U sub P? U sub Y. Y por lo tanto, cuando multiplique solamente me va a quedar la componente en el eje Y. Porque U sub Y punto, esta cantidad, la componente nos quedaría entonces esto. Por U sub S, tengo que tener cuidado. Acuérdense que el campo tiene esta forma. Campo fasoriano tiene una componente en el eje X, pero el campo en el tiempo tiene una componente en el eje X, una componente en el eje Y, una componente en el eje Z. Y el vector U sub S, ¿cuánto nos dio? Díganme ustedes, tengo por allá. U sub X sobre raíz de 2 menos U Z sobre raíz de 2. Menos U sub Z sobre raíz de 2. Si hago el producto escalar de todos los vectores, ¿cuánto me queda? Sobre raíz de 2. Este por este y este por este. Entonces, díganme ustedes cuánto es. 1 sobre S sub X sobre raíz de 2 es esto. Entonces eso que sobre raíz de 2 menos eso aquí Z raíz de 2 más
Pero todos estos iguales, que lo puede haber puesto así. Ese es su cero sobre el radiador. Por el coseno. Ahora, ya podemos decir prácticamente qué tipo de polarización va a ser. Porque si agarro eso S y lo divido entre 2 S cero sobre el radiador y eso B lo divido entre menos S cero, lo elevo al cuadrado y lo sumo, obviamente lo que me cae es la ecuación de una elipse. Entonces esta es la polarización elíptica. Ven que ya llegamos al punto donde es como en el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a poner como es B al cuadrado entre es C entre hacer para saber si nuestra polarización es izquierda o derecha. Los puntos tenemos que hacerlo en los puntos. Entonces vamos a evaluar estas expresiones en el origen para que sea lo más fácil. El origen X y Z van a ser. Sería 0. Esto es 0 y esto también es 0. 0 es 0, 0. Y eso es sería 2 de sus 0 sobre raíz de 2. Voy a llamar ese punto A. Me queda el seno en medio que 1, entonces me queda menos su 0. Y eso es vale 0. Este es el coseno del pi. Ahora, esto lo llama punto B. Esta es la gráfica. Tengo que tener cuidado porque ahora tengo que acordarme de esto. Sabemos que el vector U sub K es perpendicular a ambos vectores, pero U sub P plus U sub K da U sub S. Entonces regla la mano derecha. Vamos a hacerlo por tanteo. Vamos a escribirlo que U sub K entra, porque no lo sé, puede ser que salga. Si entra el vector U sub K y ahora U sub P plus U sub K, me queda el pulgar de la mano derecha. Hacia allá, U sub P plus U sub K. ¿Está en la división de U sub S? No. Entonces, ¿hacia dónde debe ir el vector U sub K? Sale. U sub P plus U sub K, U sub S. Cumple con la regla de la mano derecha. Ahora, vamos a dibujar los puntos. Coordenadas B, 0 y coordenadas del eje S hacia la derecha. Por la mitad del punto A. ¿Y el punto B? Coordenada en S, 0 y el eje B negativo. Por la mitad del punto B.
¿Cómo me quedan los dedos? De B hacia A. Entonces, ¿qué tipo de polarización tenemos? Izquierda. Polarización izquierda. Entonces, esta es una polarización elíptica izquierda. A lo mejor es imposible. A lo mejor es imposible tener una onda plana que cumpla con eso. Entonces, vean, ya tenemos entonces unos ejemplos de polarización. Aquí, por supuesto, tendría que decir cómo al colocar el pulgar de la mano derecha en el sentido de usurcar, los dedos nos quedan que van de B hacia A, y el pulgar de A hacia B, entonces la polarización elíptica. Entonces, vean, ya tenemos el tema de polarización. Entonces, ¿hay alguna duda?